gobierno sabe lo que tiene que hacer. El corto plazo va a ser difícil, pero vamos a salir adelante. Estoy a favor de que se hable también en Europa de políticas de austeridad y crecimiento, pero creo que hoy la prioridad es la sostenibilidad de la deuda pública de todos. Con la prima de riesgo superando hoy los 500 puntos, el máximo récord desde la creación del euro, el presidente del gobierno ha salido al paso para tratar de enviar un mensaje de tranquilidad, cuestión difícil con la que ha caído. De nuevo, Grecia y el ladrillo son nuestros peores enemigos. Pero el Ejecutivo, ya sea por boca del propio Rajoy o por la de alguno de sus ministros, ve la luz al final del túnel. De corralito, nada de nada. Buenas tardes, esos son los grandes números, las grandes cifras del día. En el apartado más doméstico de la economía, hoy nos hacemos eco de las voces de los vecinos de Moaña. Comparten indignación con el movimiento 15M, pero en este caso porque les han cerrado las oficinas del banco. Un vello, un pensionista, un jubilado que ten aí a mellor 4 patacos home, non sabe, non ten tarjeta de nada, que ten que ir adentro, está cerrado, onde vai? Vais a desplazar a Marín ou a Pontevedra para ir a buscar dinero. Es que no entiendo por qué cerraron. Yo otras veces, pues sí, vienen aquí, cierran 2 horas para evitar pues que haya algún problema, entonces hay gente fuera, entiendo que pues cojan esa medida, pero hoy no había nadie aquí. Mañana de confusión, enfado y muchas preguntas ante las puertas de Nova Caixa Galicia. La entidad afirma que la plataforma de afectados por las preferentes no permite el funcionamiento seguro y pacífico de sus oficinas. Este viernes, varias asociaciones esperan poder reunirse con Feijóo y conseguir una solución a este problema. Sus responsables la califican como la mayor restauración ambiental realizada en España. De mina de lignito a lago con playa, el mayor de estas características en nuestro país y uno de los más grandes de Europa. Foco de atracción turístico, náutico y quizás también energético. Aspontes estrena hoy un lugar destinado a albergar una central hidráulica. No en un lago, sino en un mar abierto faenan los pescadores de Mariña. Estos días andan con la mosca detrás de la oreja. Las capturas de pulpo han descendido un 40% respecto al año anterior. Algo está pasando más allá de cuestiones medioambientales. Ellos lo tienen claro. La culpa es de los furtivos y de la pasividad de las administraciones. Pero bueno, que sí que miran, claro. Pero miran tamén moito por nós. O deslegal que podemos andar nós. Claro que non andamos dereitos como unha bala. Pero tampouco non andamos a roubar. Hoy hemos alcanzado un récord histórico en lo negativo, en la prima de riesgo, la peor cifra desde la creación del euro. Y de ese número nos vamos a ocupar en el tiempo de la economía con Paloma Ferro. Muy buenas, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Vamos a analizar esa cifra. Parece abonada al récord, la prima de riesgo. Con la ayuda de un economista intentaremos responder a cuestiones clave. Estamos ya en un nivel de intervención y si no es así, ¿cuánto más podremos aguantar esa prima de riesgo? ¿Qué consecuencias está teniendo sobre la economía? Y sobre todo, ¿son peores de las que tendría una intervención de facto de la Unión Europea? También nos preguntaremos si los llamados gurús de la economía están ocupando un papel demasiado relevante en esta crisis. Es decir, si más que relatarla o comentarla, están empeorándola. Krugman o Rubini son personalidades del mundo económico, sus negros vaticinios llenan portadas, se dan casi siempre por buenos y generan alarma. Una alarma que puede retroalimentar la crisis. Pero para miedo, el que viven los griegos por un futuro que no está nada claro. El país celebrará elecciones el 17 de junio, unos comicios que determinarán si sigue o no en el euro. La desconfianza está llevando a los ciudadanos a la retirada masiva de capitales de los bancos ante el temor a un corralito. Lo vemos a partir de las 9 en punto, en el tiempo de economía. Hasta dentro de un ratito, Paloma, y en el tiempo dedicado al deporte, Pablo Carballo, muy buenas tardes. Muy buenas, Lucía. El Celta ha pasado su prueba con nota y el Depor, de momento, también. La está pasando. Apenas llevamos 33 minutos de partido y ya gana el Deportivo 2-0 en los 10 primeros minutos. Ya anotaba los 2 goles el equipo de José Luis Oltra. Primero Juan Domínguez al paso por el 6 y 4 minutos después era Lasad el que anotaba el segundo. Como digo, 34 de la primera parte, 2-0. Luego repasamos cómo ha salido el equipo de Oltra y hablando del técnico, hoy hemos preguntado a los aficionados del Depor horas antes del inicio de este partido si comparten o no esa tesis. Decía ayer el valenciano que no encontraríamos a 5 aficionados que prefieran sufrir un poco más y retrasar el ascenso para celebrarlo en casa. Me da
que se ha vuelto a columpiar. Luego lo vemos. En Vigo, como apuntaba Lucía, ya está el Celta después de haber ganado un partido que acabó pues 14 horas después de haberse iniciado por un apagón en el estadio del Guadalajara, en el Pedro Escartín. Luego estamos con toda la polémica, con lo transcurrido y también con esa victoria importantísima. Va a ser segundo, pase lo que pase esta jornada el Celta, al igual que el Depor, pendiente de lo que haga el Valladolid en Barcelona a partir de las 10 de la noche. Y estaremos con una campaña del mundo de la canasta, del baloncesto, Básquet Integra. Tiene que ver con el absentismo de los jóvenes en el instituto. Y son varios los que participan, entre ellos Rudy Fernández, que por cierto se dice tiene contrato ya con el Real Madrid para las próximas temporadas. Tendremos también invitado José Abalde, técnico del Corucho. Pues con todo eso y más, volvemos a las 9:15, Pablo, hasta luego. Y en el tiempo de la meteorología, hoy a nuestro compañero Xavier Fonseca no le ha pasado inadvertido ese percance que le ocurrió ayer al recién elegido presidente francés, a François Hollande. Ya saben que cayó un rayo y el avión en el que se desplazaba a Alemania tuvo que volver al aeropuerto. Va a ser una de las cuestiones que hoy nos cuente. Este jueves vuelven las bajas presiones a Galicia. Tendremos en general una jornada con cielos cubiertos, sobre todo en las zonas costeras. También lluvias débiles en las provincias de A Coruña y de Pontevedra. Las temperaturas descenderán de forma moderada. Y hoy en Historias del Tiempo hablaremos de rayos y aviones, aprovechando el incidente que tuvo ayer el nuevo presidente francés durante el vuelo que realizaba entre París y Berlín. No se lo pierdan, se lo contamos a partir de las 9:30. En España yo creo que las medidas que estamos tomando son las que hay que tomar. En primer lugar hay que seguir reduciendo el gasto público porque no podemos gastar lo que no tenemos, sobre todo si no nos prestan. Austeridad sí, crecimiento también, pero me gustaría también un mensaje claro, contundente en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Yo no quiero que Grecia salga del euro, creo que sería un error mayúsculo, sería una mala noticia y creo que hay que garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y luego todos cumplir con nuestros compromisos, que es lo que estamos haciendo en España. En absoluto de eso no se ha hablado absolutamente nada y hablo con todos los dirigentes europeos pues casi todas las semanas. Ni hablar de rescate a España. Ese es el mensaje del presidente Mariano Rajoy en un día que quedará marcado como la jornada en la que la prima de riesgo marcó su máximo récord desde que existe el euro. Los rumores sobre Grecia y el riesgo español por el ladrillo han vuelto a hundir a la bolsa. Hoy ha llegado a niveles de 2007. También ha sido tajante Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha pronosticado que España verá la luz al final del túnel el año que viene y que en nuestro país no se producirá un corralito porque es técnicamente imposible. Desde Moncloa confirman que aunque la prima de riesgo se haya disparado, no habrá reunión urgente del presidente del Gobierno con el líder de la oposición. Aseguran que es el momento de dar fuera, en el exterior, una imagen de unidad. Quizás por eso Rubalcaba ha pedido de nuevo diálogo. Rajoy ha dicho que está decepcionado con el secretario general de los socialistas. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita, con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo con las que acordemos, que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Todas las medidas que estamos tomando son para salir del pozo en el que estamos en este momento. Es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Madrid será la próxima etapa de la marcha reivindicativa del naval de Ferrol. Los trabajadores quieren forzar una reunión con la SEPI para abordar el futuro industrial de la comarca. Hoy, reunidos en una multitudinaria asamblea, han acordado nuevo calendario de movilizaciones. El camino hacia la capital arrancará el próximo martes a medianoche. El naval ferrolano marchará hacia Madrid. Los trabajadores del astillero público están desesperados por el goteo constante de despidos que ronda ya cerca de los 1000. Navantia se queda sin carga de trabajo y aunque todos parecen solidarizarse con el problema, nadie se responsabiliza de la situación. El día 23 acuden a la capital a forzar un encuentro con la SEPI y si no regresan con una solución, la comarca vivirá una protesta semanal. E van a ser movilizacións donde poñamos de manifesto responsables políticos non só de Madrid, senón tamén de Galicia
e da comarca que están apoiándonos, sí, pero non son quen de forzar o partido que sustenta o goberno central a que poña carga de traballo nas gradas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la que depende Navantia, acaba de anunciar que se va a reunir con los regidores de la comarca para atender las inquietudes que pesan sobre el sector, pero excluye de ese encuentro a los trabajadores que acogen el hecho como un insulto. E que haya verdadeiramente un entendimento. Si non se entendería como que dende Septi e, en definitiva, desde o Partido Popular, que é quen goberna este país, se está forzando que de unha problemática laboral acabemos en un conflicto social. En el calendario de movilizaciones anunciado esta mañana en la puerta del astillero, los trabajadores apuntan que el próximo 10 de junio, si no se ha alcanzado ningún acuerdo, saldrán a la calle junto a las uniones comarcales de los sindicatos. En Moaña, las sucursales de Nova Galicia Banco permanecerán cerradas de forma indefinida. La entidad dice que lo hace porque la plataforma de afectados por las participaciones preferentes está impidiendo desde hace semanas su correcto funcionamiento. Los afectados dicen que siempre se ha mantenido el respeto en sus protestas. Los vecinos de Moaña, que esta mañana se acercaban a las oficinas de Nova Galicia, se han encontrado sus puertas cerradas. Me cago en la madre bendita, pero isto... Una mañana de confusión, preguntas y su consiguiente enfado. Hasta nuevo avisos que, vamos, no sé el por qué... Isto que están facendo é un abuso continuo, e penso que o que están facendo ainda pouco, debe facer moitas cousas máis ainda. Me parece un cachondeo, pero peor me parecen outras cosas. Son unos ladrones todos. O prestigio se está indo todo polo aire. Ahora que nos roubaron os cartos na serra. La entidad afirma que la plataforma de afectados por las preferentes no permite el funcionamiento seguro y pacífico. Según Nova Galicia, el cierre de las 3 sucursales responde a la imposibilidad de garantizar un trabajo en condiciones. Para los vecinos resulta extraño que el cierre de las sucursales se produzca el mismo día en el que tienen previsto realizar una manifestación por las preferentes aquí, en Moaña. Incluso os directores das sucursales desas 3 que cerraron se ofrecieron personalmente para colaborar na manifestación que hai hoxe ás 8 da tarde. Para poñernos o pueblo en contra ahora no Miño, collen como xa hai unha manifestación aquí, estes señores collen e zarran. Por coordinador de aquí ahora están a favor nosos. El director pues sí, pues apoyó y dijo que realmente nos habían engañado. Di que efectivamente os nosos cartos estaban nun plazo fijo e que os podíamos retirar cando quixéramos. Familiares que teñen xente a traballar aquí, que lle meteron preferentes, incluso habrá traballadores. Este viernes distintas plataformas esperan reunirse con Feijóo y conseguir soluciones. Un día después de la dimisión del valedor do Pobo, la institución está ya bajo el mandato provisional del vicevaledor primero. La presidenta del Parlamento firmaba este mediodía el traspaso de poderes. Pilar Rojo confía en que esta crisis no ponga en cuestión el futuro de un organismo encargado de defender los derechos de los ciudadanos. Ahora son los partidos políticos los que deben consensuar quién será el sustituto de Benigno López. É unha figura importante, representativa, por suposto, en Galicia e contemplada no noso Estatuto de Autonomía e, por tanto, supoño que nese sentido non haberá ningún tipo de cuestionamento. Non podemos decir que vai a ser difícil para xustificar que se produza unha demora no relevo do nomeamento do novo valedor. Nos, desde logo, temos toda a disposición para contribuir a que ese relevo se poda producir nun prazo de tempo breve. O perfil de ese valedor pues permita garantirnos a todos que vai actuar con total independencia, non vai a ser o valedor de ningún partido político, nin dun goberno, e iso sí, vai a ser o valedor as 24 horas ao día dos intereses dos cidadáns, dos dereitos dos cidadáns e do cumplimento da legalidade. Unha persona que teña preparación, o coñecemento do que son as funcións propias do valedor, e, sobre todo, que sexa unha persona que aúne vontades dos grupos parlamentarios, porque a lei, como moi bo criterio, establece unha maioría de 3/5 para a súa elección. Era la mina a cielo abierto más importante de España y ahora está llamado a ser un ejemplo de biodiversidad. La localidad de Asponte se ha vestido de largo para inaugurar el lago artificial más grande de todo el país. Un lugar rehabilitado que acoge a más de 180 especies diferentes. Ahora Xunta Endesa y Ayuntamiento negocian sobre los usos del embalse. El lugar podría albergar varios proyectos energéticos.
Donde antes había un hueco de 200 metros de profundidad, ahora hay un lago lleno de posibilidades. Un embalse 25 veces más grande que el de Cecebre y que lo sitúa como el más grande de España. Pruebas periódicas demuestran que el agua es de calidad. Después de 4 años de llenado, el lago de Aspontes es ya una realidad. Cuenta con 18 kilómetros de perímetro que alberga incluso una playa artificial. Hoy el nuevo lago queda oficialmente inaugurado con la visita del presidente de la Xunta, acompañado de representantes de Endesa, del Concello de Aspontes y distintas personalidades de la comarca. Porque supone un punto de inflexión en nuestra particular historia, en el devenir del sector eléctrico y en el crucial reto de la sostenibilidad energética. Pero más allá de la sostenibilidad están los factores económicos. Desde la Xunta se habla de usos turísticos y de ocio. Desde el Concello y desde Endesa también, pero aprovechando las posibilidades energéticas. Que abre o camiño a converter Aspontes non só nun polo industrial, senón nun referente turístico. Por supuesto, las relacionadas con el ocio o el turismo, pero sin olvidar las capacidades energéticas que han hecho de Aspontes el mayor complejo eléctrico del país. Para aprovechar estas capacidades energéticas se está estudiando la construcción de 2 nuevas centrales en la zona, una de biomasa y otra de bombeo hidráulico. La Xunta apura las conversaciones para abrir al público lo antes posible este nuevo espacio. La playa podría estar disponible en verano. En la víspera de la celebración del Día das Letras Galegas, el BNG ha lanzado una amenaza con tintes pictóricos. Los nacionalistas aseguran que se tomarán la justicia por su mano para hacer cumplir el plan de normalización lingüística. Si la Xunta rotula los nombres de ciudades en castellano, ellos están dispuestos a echar mano de los sprays. Se o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega non é referencia para o Partido Popular como punto de encontro de todas e todos, non é referencia tampouco para o Bloque Nacionalista Galego. E tornarán tempos, como hai 30 anos, tornarán tempos nos que teremos, efectivamente, con pincel ou con spray que tomar a xustiza pola man e restituir a lingua galega alá onde este excluída. Las capturas de pulpo en a Costa da Morte han caído un 42% en los 4 primeros meses de este año, una situación que preocupa a los que viven de la captura de esta especie. Los que saben de esto dicen que las causas van más allá de lo medioambiental. Apuntan a los ilegales. Desde el 1 de mayo está activada la veda del pulpo. Pero en lo que va de año el cefalópodo ha brillado por su ausencia. Entre enero y abril las capturas descendieron un 42% con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Quienes viven del mar apuntan varios motivos al margen de los ambientales. O que máis influye pode ser o tema de rana, de pesca submarina. Din que non os collen, pero eu penso que sí que os collen, porque o rana cando está no fondo, se ve algo no fondo, fijo que non o vai a deixar. E non solo eso. A xente de terra, jubilados e tal, pois van por terra cos raños. Os raños polas covas de marea baixa. E claro, se ainda colleran un pulpo de talla para arriba, pero que pasa? Que están moi bons os pequenos de fretir. Se quejan de que sobre esta actividad, que repercute en la cantidad de pulpo, no hay apenas control, mientras que sobre ellos se ejerce demasiada presión. Dicen sentirse como furtivos legales. Pero que pasa cos furtivos legales? Penso que estamos máis vigilados cos outros furtivos deslegales, por dicirlo de alguna forma. La veda terminará en julio, pero solo será posible capturar pulpo en el mar de fuera. En a Costa da Morte eso es a menudo incompatible con estas embarcaciones que solo pueden faenar cerca de la costa a partir de octubre. Una norma que creen que habría que revisar y de la que les gustaría tratar en persona con la conselleira do Mar. No sabemos si nuestros siguientes protagonistas conocerán ya la receta de nuestro famoso pulpo a feira, pero desde hoy de lo que ya saben un poquito más es de vino gallego. 12 ciudadanos chinos del mundo de los negocios y la política han aterrizado en Arbo, en Pontevedra, para conocer los secretos de nuestros caldos, un producto todavía muy desconocido en Extremo Oriente. Hoy en Arbo se hablaba chino. Y el motivo no era otro que un producto típicamente gallego, el vino. Miembros del gobierno chino y empresarios de la provincia de Guizhou visitaron esta mañana la bodega Marqués de Visoja para interesarse por uno de nuestros bienes más preciados. Although they have facility, they have money, they have everything, but there's still some wine culture missing. And I bring these government people to here to see, to know more people, and probably we can bridge the business and we can exchange not only the wine, the business, also the culture. Melody forma parte de la empresa importadora encargada de distribuir el vino, entre otros, a las autoridades políticas y militares de China.
This is the main reason we are. Ella, como una de las principales promotoras de la visita, nos explica que en el gigante asiático apenas hay tradición vitivinícola, de ahí su interés por conocer de primera mano el origen y el desarrollo del sector. Nosotros en España hemos nacido con las viñas alrededor de casa, hemos nacido con el vino, lo hemos vivido toda la vida y esto es un trabajo a largo plazo y hay que traerlos aquí para que vean y sientan la casa, la viña, el suelo, etc. En total, 40 hectáreas de terreno conforman el viñedo de esta bodega gallega que hoy más que nunca busca hacerse hueco entre la comunidad china. El año pasado, la denominación Rías Baixas tan solo vendió cerca de 5.000 cajas de vino en todo China. Dar de comer a los jabalíes en el monte hasta que se harten. Esa es la tarea en la que están metidos estos días los cazadores de Amariña, en Lugo, coincidiendo con la época de la siembra. El objetivo, mantenerlos alejados de los campos de maíz, unos terrenos que suelen acabar destrozados por culpa de estos animales. Campos de maíz que se comienzan a sembrar en Amariña de Lugo, jabalíes hambrientos que los destrozan y una idea pionera en España, cebarlos para mantener a salvo los maizales. Al principio vin que iban comer ali as barraduras que tiraba a cooperativa ali, que lle caían ali ao redor da fábrica, e digo, bueno, pues se vayan comer aquí ao pé das casas, mellor van comer no monte. La cooperativa Os Irmandiños colabora con los tecores de la zona repartiendo piensos de su fábrica, un alimento alternativo al que solían comer estos animales. Buscar as medidas que se crean máis oportunas para telos alonxados das fincas e que non produzcan daños. Y es que los jabalíes conocen hasta el mejor truco. Entonces encaman do lado baixo da carretera, no vedao, salen comer ás terras e volan outra vez para ali, é moi difícil. Cazarlos era la única forma de tenerlos controlados. Solo el año pasado murieron 200 jabalíes en Amariña, pero no es suficiente. Ahora los cazadores colaboran en la nueva forma de mantenerlos alejados. Porque si non empezan a denunciarnos e non hai cartos para pagar os juicios e para dar pago aos ganaderos. Que vir en horas fora de traballo, horas que por aí que podías facer outras cousas, tens que vir para aquí, que sigas só. Es el esfuerzo que supone mantener vivos los maizales lucenses. El Ayuntamiento de Lugo ha denegado la petición del Sergas para que el Hospital Lucus Augusti quedase exento de pagar el impuesto de bienes inmuebles, más conocido como IBI. La solicitud pretendía que el Ayuntamiento de Lugo corriese con los gastos correspondientes. Según el consistorio, el Sergas deberá pagar, como cualquier otro particular, el impuesto implantado por el Gobierno central. Los trabajadores del asilo de ancianos de Pontevedra se han concentrado hoy en la puerta del centro y han plantado cara a las religiosas que gestionan la residencia. No se creen los motivos anunciados por la congregación para el cierre del asilo, un descenso en el número de vocaciones. Los empleados sospechan además de que el centro se venderá a otra empresa del sector sociosanitario. Detienen en aguas irlandesas un barco español que supuestamente estaba pescando de forma ilegal. La policía irlandesa presentará cargos contra el capitán del pesquero Nuevo Confurco, que tiene su base en el puerto de Vigo. Se estima que el barco permanecerá retenido durante un periodo de 48 horas. La detención del Nuevo Confurco se produjo en el marco de una inspección rutinaria. ETA le ha pedido a la Unión Europea que interceda para impulsar el proceso de paz. Lo ha hecho a través de un comunicado enviado a la agencia de noticias France Press y firmado el pasado mes de abril. En este documento, la banda terrorista también informa de la creación de una delegación para abrir el diálogo directo entre España y Francia. Es la primera vez que la banda terrorista llama a la Unión Europea a entrar en el juego de las negociaciones para culminar el proceso de paz. Unas negociaciones de las que no quiere saber nada el gobierno de España. Hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir. El Partido Socialista gobernará en Asturias después de llegar a un acuerdo con UPyD. El socialista Javier Fernández será el próximo presidente del Principado, donde también contará con el apoyo de Izquierda Unida. Los socialistas han aceptado la creación de una comisión para reformar la ley electoral. De esta manera se espera que en los próximos comicios autonómicos todos los votos tengan el mismo valor, independientemente del lugar donde se emitan. Un cambio en la normativa electoral que perjudicará a los partidos grandes y beneficiará a los pequeños.
31 grados en el centro de Vigo a la 1 de la tarde. Eso es lo que marcaba hoy un céntrico termómetro de la ciudad olívica en la playa de Samil. Muchos probaron el agua, el día invitaba. La jornada de este miércoles marca un cambio de ciclo porque mañana vuelven las lluvias. Llevábamos unos días de mucha agua y ahora mira qué encanto de día, ¿eh? Estupendo, maravilloso. Hemos venido exclusivamente para bañarnos. Muy bueno. Esperemos que siga así, ¿no? Se está muy bien aquí. Te hace mucho calor, así no me quemo. En esta época de calor aumentan las alergias por anisakis. Investigaciones de la Sociedad Española de Parasitología, realizadas entre otras por la Universidad de Santiago, han apreciado un incremento notable de casos debido probablemente, dicen, al mayor número de larvas presentes en las bacaladillas que proceden del Atlántico. El anisakis es un parásito que afecta a peces y mamíferos marinos y que puede provocar importantes riesgos en la salud de los seres humanos. No todos los procesos culinarios de preparación de pescado son capaces de destruir las larvas. Hemos comprobado que en el mercado reina la tranquilidad porque todos, pescaderos y clientes, dicen saber lo que hay que hacer para evitarlo. Claro que no todos, como van a escuchar, están en lo cierto. Con aceite cocinado o hervido, efectivamente que eso muere. Y te dicen eso, que ponerle en el congelador, aunque nada más sea un día, que ya le mata el bicho ese. Más bien por la prisa, no se cocina bien o no está bien limpia. Si lo congelas se queda ahí, pero el anisaki no muere. Una vez se descongela vuelve a revivir. La única manera es cocinarlo. Una vez que se congela creo que no hay problema, ¿no? Limpiarlo bien, sobre todo. Así que tengan mucho cuidado con lo que comen. Enseguida estamos de vuelta con el repaso a la actualidad económica del día. Hasta ahora. Podíamos pensar que habíamos tocado fondo, pero no. Lo cierto es que siempre se puede ir a peor. Paloma, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Sí, de nuevo los mercados son el centro de toda la atención informativa. Vamos a revisar esos datos preocupantes. Empezamos en la Bolsa de Madrid, que ha sufrido hoy un nuevo batacazo. Sigue profundizando en su caída y se hunde a mínimos del año 2003. El IBEX ha perdido los 6.700 enteros tras un retroceso del 1,33%. El sector financiero sigue siendo el más castigado, con Bankia a la cabeza, que ha recortado un 11,2%. En el resto de Europa, números rojos, pero como ven, menos acusados. La prima de riesgo nos ha vuelto a dar una jornada de infarto. A primera hora de la mañana superaba los 500 puntos básicos, aunque finalmente se ha relajado por los rumores de que el Banco Central Europeo está replanteándose la compra de deuda española. Ha cerrado en los 482, 6 menos que ayer. La prima de riesgo es un medidor del miedo de los inversores. Los países piden préstamos en el mercado, emiten bonos para atraer liquidez y poder financiar sus necesidades, por ejemplo, la construcción de carreteras u hospitales. Como cualquier préstamo, implica un tipo de interés, un plus que se llevará el inversor cuando recupere su dinero. La clave está en el temor que tenga el inversor a no recuperar ese dinero. A más miedo, exigirán mayores intereses. Es lo que le está ocurriendo a España. Alemania, sin embargo, no inspira miedo al inversor porque su economía es sólida. Se la considera la más segura de Europa y por eso es la que se toma como referencia. La diferencia entre lo que se pide a Alemania y lo que se pide a otro país, por ejemplo, a España, es lo que conocemos como prima de riesgo. Desde septiembre del 2008, fecha en la que fijamos el estallido de la crisis con la caída de Lehman Brothers, la prima de riesgo española ha pasado de las 2 a las 3 cifras, del entorno de los 50 al filo de los 500 puntos. Es decir, que nos cuesta 10 veces más pedir prestado dinero. El impacto sobre las arcas públicas es muy negativo. Según cálculos de Bruselas, una prima de 400 puntos básicos resta cada año un 0,8% al Producto Interior Bruto. 400 es un nivel preocupante, pero lo cierto es que la prima de riesgo con la que fueron rescatados Grecia, Portugal o Irlanda fue superior, muy superior en el caso de Grecia, que llegó a los 1.000 puntos antes de que Europa acudiese en su ayuda. La prima de riesgo de Portugal era de algo más de 600 y la de Irlanda de unos 580 cuando fueron intervenidos.
Los tres, sin embargo, coinciden en algo. La intervención se produjo 2 semanas después de que el interés de sus bonos a 10 años superase el 7%. Hoy el bono español ha llegado a tocar el 6,5%, aunque al final ha cerrado en el 6,3%. Xavier Martínez Covas, profesor de Economía Financeira na Universidade de Vigo. Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, cal é a fronteira que separa un país da intervención? Podemos dicir que é un rango de cifras concretas ou que depende de outros factores? Depende de varios factores e tamén depende do tempo que se pase o país na situación. Como estabades comentando agora, a banda do 7% nos tipos de interés ten sido crítica para intervir, para pedir rescate, non? Unha cifra moi alta. Sin embargo, incluso esa depende tamén do porcentaxe de débeda que teñe ese país respecto a súa economía. Un país con pouca débeda, evidentemente, podería aguantar tipos altos máis tempo. Canto máis podemos saturarnos unha prima de risco de 500 puntos? Que consecuencias pode ter, por exemplo, que se manteña medio ano? Sería moi duro, non sería imposible de levar, pero sería moi duro, porque o problema non é tanto para o Estado. Chegado o momento, o Estado que lle afectaría é que durante eses 6 meses, de alguna forma, toda a débeda que emita, e o Estado e o conxunto das administracións estarían penalizadas por ese prezo adicional no diñeiro. O problema é que ese diferencial do Estado marca tamén o prezo que se endebedan as empresas e os outros axentes económicos. Por tanto, de alguna forma nos lastraría a todos, no seu conxunto, en última instancia, a toda a economía, pagando un prezo polo diñeiro moito maior. No caso das empresas, eso sube o coste de capital e daña tamén os seus resultados. Comparte a opinión de moitos economistas de que se non fomos rescatados ata o momento é porque non hai diñeiro para rescatarnos? Non o comparto. É certo que a situación é grave, posiblemente máis grave do que se quere plantear a veces aquí e menos grave do que algúns desde fora nos queren dar a entender. Sin embargo, eu creo que realmente non acudimos ao rescate porque non nos fixo falta ser rescatados, e se se deran circunstancias de outro tipo e outro consenso político en Europa, probablemente a nosa situación ahora mesmo tampouco sería a mesma. Se fósemos rescatados, que consecuencias tería para España? As consecuencias, con consecuencias me refiro a recortes, serían peores dos que vivimos nestes momentos? Sí, claramente, sí. Cada país rescatado ten un perfil totalmente diferente e o noso, obviamente, tamén sería distinto. Pero sí que temos que pensar que probablemente o que se nos exixiría a cambio do rescate sería moito máis drástico que o que levamos vivindo nestes anos. É dicir, sería, habería consecuencias moito máis agresivas, digámoslo así. Está xustificado o castigo que está vivindo a nosa economía polas cifras da nosa propia economía, ou, como di o ministro de Guindos, é un pouco causa da desorganización que se vive en Europa e tamén da situación de Grecia? Son ambas causas. Si solo fora causa de Grecia e efectivamente incluso destes cambios que se están producindo políticamente en Europa, non nos teria por que pasar solo a nós, podría estarlle pasando máis, especialmente a Bélxica ou a Italia, por dar 2 países, non? Entón, si especialmente, é certo que nos afecta a todos, pero si nos afecta especialmente aquí porque temos unos motivos evidentes e propios, non? Sobre todo a desconfianza que provocamos permanentemente coas contas públicas e coas contas do sistema bancario. A intervención do Banco Central Europeo é o único mecanismo que pode frenar neste momento, que pode frear a escalada da prima de risco? É o inmediato. Se fixéramos un símil entre a situación económica e un cadro médico, que teñen bastante en común a veces, temos unha febre absolutamente desbocada e necesitamos un antitérmico urxente, non? E ese sería o papel do Banco Central Europeo comprando débeda. Pero como a febre ten unha causa e esa causa leva tempo producíndose, que a certo tempo temos unha febre moi alta, necesitamos algo máis que unha intervención do Banco Central Europeo. Xa nos resolve urxente, pero temos que atallar as causas que provocan a febre. Xavier Martínez Covas, profesor de Economía Financeira na Universidade de Vigo, moitas grazas por resolver as nosas dúbidas. Boas noites. Boas noites, gracias a vos. Bueno, no sabemos qué pasará con nuestro país, pero algunos parecen tenerlo claro. Los llamados gurús de la economía se han prodigado estos días en periódicos y blogs, augurando un futuro muy negro para España y para Europa. Sus palabras tienen un peso y un efecto en ocasiones desmedido y muy nocivo.
son gurús de la economía y sus opiniones importan tanto que pueden presumir, como es el caso de Nouriel Roubini, de haber predecido en el año 2006 la crisis que se desató 2 años después. El último en lanzar una bomba ha sido Paul Krugman el pasado fin de semana en su columna del New York Times. En ella aseguraba que Grecia saldrá del euro y que en España o en Italia podría darse un corralito como el argentino. Por eso cada vez que abren la boca el mundo tiembla, pero ¿hasta qué punto conviene creernos lo que nos dicen? Sí, es gente pues que lógicamente tiene una trayectoria detrás importante. Krugman es premio Nobel, Roubini es una persona muy respetada. Sí es cierto pues que a veces son unas opiniones pues un poco más radicales de lo que la media de analistas piensa, ¿no? Krugman arriesga diciéndolo, pero si lo dice es que ese riesgo existe de verdad y por lo tanto yo creo que como lectores y como ciudadanos informados pues tenemos que tener en cuenta esas opiniones, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que ir mañana a sacar el dinero del banco, ni muchísimo menos. ¿Y los medios de comunicación son los culpables de que sus opiniones sean tan relevantes? Yo creo que si The New York Times se recoge una opinión de Krugman, es un medio lo suficientemente valorado, influyente y serio como para que tengamos en cuenta que lo que está haciendo un analista es advertir de un riesgo. Por otro lado, ¿son sus opiniones lo suficientemente importantes como para influir en los mercados? Los movimientos fuertes de los mercados no vienen por las declaraciones de estos señores, vienen pues por el tema de Grecia, por ejemplo, estos últimos días, o el tema de la nueva reforma financiera en España, ¿no? Ahora es solo cuestión de tiempo para comprobar si Krugman se equivoca o no. Grecia celebrará elecciones el próximo 17 de junio. Serán determinantes para saber si se puede formar un gobierno estable y, sobre todo, si ese ejecutivo está dispuesto a aplicar los ajustes comprometidos con Bruselas. De alguna forma, los griegos decidirán si quieren seguir o no en el euro. Así lo ha asegurado hoy el presidente de la Comisión Europea. It will now be for the Greek people to take a fully informed decision on the alternatives, having in mind that this will be indeed a historic election. We want Greece to remain a part of our family, of the European Union and of the euro. The ultimate resolve to stay in the euro area must come from Greece itself. No solo los mercados o Bruselas muestran nerviosismo por el futuro de Grecia, los ciudadanos griegos están retirando cantidades masivas de dinero de los bancos. Temen un corralito, es decir, que los bancos bloqueen sus ahorros ante una avalancha de peticiones y una falta de liquidez. El fenómeno no es nuevo, pero se está agudizando. Solo el lunes la cantidad retirada fue de 700 millones. En los primeros 2 meses del año los griegos sacaron 10.000 millones de euros en depósitos. La canciller alemana se sube el sueldo. A partir de ahora cobrará 950 euros mensuales más, un total de 18.000 euros al mes. Angela Merkel ha decidido acometer un incremento salarial del 5,7% para todos los miembros de su ejecutivo. Pone así fin a la congelación salarial que decretó hace 12 años el canciller socialdemócrata Schröder. Como cada miércoles tenemos consultorio laboral, respondemos a las dudas que nos han enviado los espectadores sobre sus derechos y deberes en el trabajo. Ya saben que si ustedes tienen una cuestión nos la pueden enviar a económico@vtelevisión.es. Nosotros se la trasladaremos a nuestro experto y pondremos aquí la explicación el próximo miércoles. Es lo que han hecho Juan José y Senén. Llevo cobrando el paro 5 meses. Ahora me han hecho un contrato por 3 meses por cuenta ajena. Cuando se acabe este contrato y vuelva al paro, ¿seguiré cobrando el paro anterior y perderé lo correspondiente a estos 3 meses trabajados? No cobra el paro anterior. Al extinguirse su relación laboral, está en una nueva situación de desempleo y cobrará, si tiene derecho, una nueva prestación por desempleo. Para calcular la cuantía de la prestación o el importe de la prestación se toma como base la base de cotización de los últimos meses trabajados, de los meses del último contrato trabajado. Por lo tanto, no es que cobre el paro anterior, sino cobra una nueva prestación derivada de la extinción de su relación laboral. Tengo un contrato indefinido con una empresa. Me han ofrecido trabajar los fines de semana en otra empresa ejerciendo el mismo puesto. En mi empresa me dicen que si es para trabajar en el mismo puesto, no puedo aceptarlo. ¿Es legal? El Estatuto de los Trabajadores prohíbe que un trabajador tenga simultáneamente varias relaciones laborales con varios empresarios en 2 supuestos. Puede ser que en el contrato de trabajo esté expresamente excluido y trabaje en exclusividad para ese empresario, o que haya competencia desleal. Aquí hay que ir a cada caso concreto. Por ejemplo, se me ocurre en algún caso que fabrique o comercialice el mismo producto en ambas empresas. Es decir, que hay una concurrencia competencial y, por lo tanto, sí estaría expresamente prohibido. Pues así, con las dudas de los espectadores terminamos por hoy. Volvemos el próximo día, el
viernes, creo, al viernes, con las dudas de los espectadores y con todo más la actualidad económica a partir de las 9 hasta entonces. Tiempo para el deporte, seguimos muy atentos a lo que ocurre en estos momentos en Riazor, en este partido ante Las Palmas. Pablo, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Y todo sigue igual, de momento. Bueno, sigue parecido, ha cortado distancias Las Palmas, lo dejábamos con el 2-0, así se ha ido al descanso y ha arrancado el segundo tiempo con ese marcador, con ese 2-1 favorable al Deportivo de La Coruña. En fin, que triunfo para los de Oltra al paso del 12, ahora mismo del segundo tiempo. Un equipo, el Depor, que se adelantaba ya al inicio del partido, lo contábamos con el gol de Juan Domínguez, minuto 6, y el de la SAD al 11, acortó distancias Portillo, también en la primera parte, en el minuto 31. Ahí tienen el 11 del Depor, que está con Lux en portería, Ayoce, C. Castro, Coloto y Laura en defensa, con Juan Domínguez y Alex Bergantiños en el centro del campo, Bruno Gama guardado en las bandas, Valerón de enganche y la SAD como referencia ofensiva. Juan Domínguez y la SAD son los goleadores del equipo coruñés. En Las Palmas, Barbosa está en portería, Corrales, Juanpe, Erner y Piñol en defensa, con David González y Javi Castellano en el centro del campo, Francis Suárez y Sergio Suárez en bandas, Vitolo en el enganche y Portillo, el autor del gol del cuadro canario, como referencia ofensiva. De momento con ese 2-1. Y nos hemos ido hasta el estadio de Riazor horas antes de que arrancara este duelo. Puede ser un paso importante el del Depor para el ascenso, incluso podría lograrlo ya el próximo fin de semana en función de otros resultados. Digo, nos hemos ido para preguntar precisamente por esa fiesta a los aficionados. Decía ayer Oltra que no habría 5 entre los 25.000 que prefirieran sufrir un poco más para celebrarlo en casa. Bueno, pues hemos probado con 10 y Oltra otra vez en el columpio. Pregúntale a la afición, pregúntale a 100 o somos 25.000 a 23.000. Si encuentras a más de 5 que te digan que quieren ascender en casa en vez del domingo en Jerez, os pago una comida a todos. No, preferiría que lo hagan acá, ¿eh? Sí, 1000 veces. Prefiero que ascienda en casa, es muchísimo mejor y la afición supongo que estará más contenta. No, yo prefiero que ascienda en Tarragona porque así puedo ir de viaje, que a Jerez no puedo ir, y celebrarlo allí en Tarragona con todos. Me gustaría ir de viaje con el Depor. Bueno, si puede ser en casa mejor, pero prefiero que sea lo antes posible. Yo prefiero aquí con el Huesca en casa, que la fiesta es mucho más grande. Hombre, si es antes no le digo que no, pero si es en Riazor mejor que hay la fiesta con los jugadores, aquí y todo. Y es mucho mejor. Si puede ser en casa mejor, ante la afición del Depor, mucho mejor. No, mejor en casa, que así se celebra mejor aquí. Mejor desplazarse, más follón, todo, mejor, prefiero aquí. El Depor, que va a ser primero pase lo que pase en el encuentro de hoy, de momento sigue ganando, y segundo será el Celta, después de consumar ese triunfo exitoso en Guadalajara, en un partido que ha tenido absolutamente de todo, muchísimas ocasiones, 3 goles, un penalti errado y otra vez una suspensión. Esta vez no han sido las pocas luces de un aficionado, sino las del propio estadio, que se quedó a oscuras. Esta misma mañana se han reanudado esos 9 minutos pendientes. Nada hacía presagiar a Celta y Guadalajara que su partido iba a durar más de 14 horas. Los de Paco Herrera cumplían el trámite con excelencia, ganaban 0-3, habían perdonado ocasiones claras e incluso un penalti. Minuto 81, las torres de iluminación del Pedro Escartín se apagan y dejan el estadio en penumbra. Todos quieren terminar, pero el colegiado Gil Manzano decide suspender el partido. Es una situación de mala suerte, es un contratiempo. Es la primera vez que sucede una cosa de estas características aquí, pero bueno, no, tampoco es la primera vez que pasa en el fútbol. Las directivas y la federación no sueltan el teléfono y consiguen ponerse de acuerdo. Esta mañana, a las 11, se disputarían los 9 minutos restantes. Un resultado difícil, no creo que fuésemos a remontarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que hemos tomado una buena decisión y mañana
pues va a celebrarse los minutos que restan. Y así, ante un estadio casi vacío, Guadalajara y Celta reaparecen en el mismo escenario, esta vez con luz natural, aroma de pachanga. Unos aprovechan para tomar el sol y los aficionados celestes que han resistido la noche observan ya sin nervios el simulacro final. Pita el árbitro la conclusión de un partido eterno y el Celta confirma la segunda plaza con el gol de Toni y el doblete de Yago Aspas. Lo que estábamos buscando también después de lo que pasó ayer, pienso que es una putada últimamente, nos está pasando de todo. Ya la semana pasada tuvimos que ir a jugar media hora también a Cartagena, pero bueno, lo más importante eran los 3 puntos que los hemos conseguido. Nos quedan 4 partidos, 4 finales, ganando los 4 estamos en primera, pero bueno, esperemos que el Barça B hoy nos eche una mano. Toca regreso, el Celta se acerca a su sueño, restan 4 jornadas para confirmar su vuelta a la élite. Y el Celta ya está en Vigo, aterrizaba en Peinamor con retraso esta misma tarde, pero con un peso menos en la cabeza. Esta noche, como apuntaba Yago Aspas, que por lo que vemos no apea la gorra, los de Herrera van a estar pendientes, al igual que el Depor, de lo que haga el Valladolid a las 10 en su visita al mini estadio. Un tropiezo de los pucelanos allanaría todavía más el regreso de los gallegos a la élite. El Celta va a entrenar mañana a las 11 para preparar el encuentro ante el Alcoyano del próximo sábado. Y ya tenemos el lío montado con aquello de la pelea por el Balón de Oro, con los 2 cabezas visibles de siempre y con Mourinho de nuevo por medio. El técnico del Real Madrid ha querido desacreditar los 50 goles logrados por Messi. Dice que no sirvieron absolutamente para nada porque el Barça no consiguió la Liga. Bueno, le ha contestado hoy Mascherano. El año pasado sí valían los 46, ¿no? El año pasado sí valían, este año no, los 50 de Messi no valen para nada. El Balón de Oro lo eligen los futbolistas y creo que es lo más justo que, bueno, futbolistas y técnicos, los capitanes y entrenadores de los seleccionados. Si eso no es la justicia, no sé qué es, porque esa es la realidad. Lo que es, Leo merece el Balón de Oro, logró una marca que no se lograba desde 1930, 1940, no sé cuánto, 72 goles en una temporada. La competición se termina, pero no todos se van de vacaciones. En el Atleti celebran la convocatoria de Del Bosque, Juanfran, Álvaro Domínguez y Adrián. Pues la verdad que súper feliz, ¿no? Yo creo que bueno, llegar a la absoluta es algo con lo que todos soñamos, sobre todo los que venimos de las categorías inferiores y la verdad que es un sueño hecho realidad. No son los únicos. Cuando se cogen las maletas, nada mejor que hacerlo con la renovación en el bolsillo. Se la lleva Montanier en la Real Sociedad y Michel en el Sevilla. Otro exjugador, esta vez del Barça, Sergi Barjuan, debutará en un banquillo, el del Recreativo de Huelva. Pero eso será la próxima temporada. A esta todavía le faltan por repartir algunas alegrías y algún disgusto. Para alegría, la de Diakiv, jugador del Crioja lituano. Marca en el último minuto y se va a celebrarlo a una obra contigua al estadio. La hija de Roger Meijer intenta consolarle tras confirmarse el descenso de su equipo, el de Graafschap holandés. Claro que hay veces que no sirve ni el consuelo de un hijo. Volvemos a Galicia porque luego ya calienta motores de cara a esa eliminatoria de cuartos de final del playoff de ascenso que va a disputar ante el Eibar. Por cierto, el horario de la ida ya está más que confirmado. Va a ser el domingo a las 6 de la tarde en ese escenario que están viendo, el Anfield Carro, el Anxo Carro. Y ojalá que Lugo consiga ese ansiado ascenso. La verdad que tal y como ha sido la temporada, descenso del Montañeros, del Celta B, veremos qué pasa con los ascensos. Hay 4 gallegos a la división de bronce. De momento el único equipo que tiene garantizada la permanencia es el Coruxo. La logró en la última jornada pese a que parecía salvado ya semanas antes. Su técnico José Abalde, por cierto, lo deja. José Abalde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé por qué ha llegado esa decisión, la de abandonar el Coruxo después de haberlo ascendido y de haberlo mantenido en la división de bronce. Bueno, yo creo que fueron 3 años muy productivos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que se acaba una etapa, se acaba un ciclo. Yo creo que he cubierto los objetivos que nos habíamos propuesto o que me había propuesto, y en ese sentido yo creo que ha llegado el momento y que tengo que dejar paso pues a otra persona que llegue con ideas nuevas, que llegue con ilusiones renovadas, y yo creo que bueno, pues en ese sentido pues puede ser hasta bueno tanto para el Coruxo como para mí, ¿no? Yo pues como te he dicho pues se ha cubierto un ciclo y por lo tanto pues eso, yo creo que el camino está
está hecho y ahora pues simplemente hay que continuarlo. Pero José Abalde seguirá entrenando la próxima temporada, tiene ofertas, va a seguir en activo. Bueno, mi intención es seguir en activo, sí, porque bueno, pues son 19 años entrenando con este que ha acabado y por lo tanto, pues bueno, es parte de mi vida y sí, mi intención es seguir entrenando. Esa es la intención ahora, lo que pasa es que por desgracia pues los entrenadores no podemos elegir, ¿no? Nos eligen. Y bueno, pues hay que esperar, hay que ver qué es lo que se nos presenta, el futuro, que bueno, el futuro ya es incierto a todos los niveles, ¿no? Y en este caso pues aún es más, y tal como está actualmente el fútbol, que somos muchos entrenadores que queremos pues estar en activo, solo unos pocos pues tienen ese privilegio y bueno, pues en ese sentido pues tendremos que esperar y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, seguro que no le falta trabajo después de un gran año, aunque ha habido que sufrir hasta el final. Parecía salvado, pero la promoción de ascenso y los resultados raros, esos de los que tanto hablamos en otras categorías, señor Abalde, no han faltado tampoco en la segunda B hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, fue una jornada dramática, ¿no? Porque es que si el año pasado ya se tenía que dar una serie de resultados como para que nosotros pudiéramos caer en la promoción de permanencia, estoy hablando ya de la temporada pasada, y que era difícil que pudiera ocurrir, este año era mucho más difícil, ¿no? Y la verdad es que ocurrió que bueno, pues los equipos que estaban por debajo nuestro, pues en este caso Alcalá, Conquense, el Leganés y el Sanse, pues bueno, pues tenían que ganar sus respectivos partidos para poder pasarnos, ¿sí? Pero es que jugaban contra equipos que se jugaban algo. Tenerife, pues el único que no se jugaba mucho pues era el Getafe, pero el resto, Atlético de Madrid, pues el mismo Tenerife, pues bueno, se jugaba muchísimo, el mismo Oviedo, y bueno, nadie podía pensar de que se fueran a dar los resultados que se dieron. Lo que pasa es que bueno, el fútbol siempre tienes que ser cauto, tienes que ser precavido. Yo lo comenté durante todo el transcurso de la semana, que teníamos que hacer nuestro partido y teníamos que salir a ganar, porque bueno, pues la competición así nos lo exigía y no queríamos pues que pudiera ocurrir lo que todos o no queríamos que pudiera ocurrir. Al final sí que ocurrió, pero bueno, gracias a Dios ganamos nuestro partido, todos muy felices, todos muy contentos, y bueno, pues a mí no me queda nada más que decir, pues agradecerle a en primer lugar a los jugadores, ¿no? El compromiso que tuvieron durante todo el transcurso del año, sabiendo que somos un equipo pues con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y en ese sentido pues ya digo que agradecerle a todos los jugadores el compromiso, al cuerpo técnico y en este caso pues también al presidente, a toda la directiva, ¿no? En su conjunto, que siempre nos estuvieron apoyando, y yo creo que fue uno de los éxitos del Coruso este año. Seguro que sí, además creo que se va de cena. Gracias, míster José Abalde, muy amable por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. El técnico de Coruso, y enhorabuena además por esa temporada. Antes de irnos, integración, lucha contra la manía que han cogido los jóvenes de faltar a clase, con baloncesto de por medio y Rudy Fernández. Rudy Fernández no ha perdido la oportunidad de responder a las preguntas de los chicos de la Fundación. ¿Siempre quisiste jugar al baloncesto? ¿Cuáles fueron tus comienzos? En un partido de mi padre, mi hermana me tiró la pelota y yo empecé a caminar en una pista de baloncesto detrás de una pelota. Así que en ese sentido el baloncesto iba vinculado a mí. ¿Cuando eras pequeño sacabas buenas notas? No era muy buen estudiante. No era muy buen estudiante, pero sí que cuando me tenía que sacar la asignatura me la sacaba. ¿Alguna vez tus padres te han castigado sin jugar al baloncesto por portarte mal? Muchas. En vez de estar con los libros, estaba con la pelotita y la canasta en la habitación. Rudy, esta es la tercera vez que vas a las Olimpiadas. ¿Le estás perdiendo el miedo? Sigues teniendo respeto, pero ya vas un poco como de veterano. Ya sabes dónde tienes que ir, ya sabes todo lo que hay en la Villa Olímpica. Eso espero, la verdad es que me encantaría. Sería el sueño hecho realidad de mi vida personal, de mi vida profesional, y sería algo muy bonito.
Básquet Integra, se llama ese proyecto de lucha contra el absentismo de los jóvenes en los institutos de España. 2-1 sigue ganando el Depor, aquí lo dejamos y lo contamos en días venideros. Muy bien, el viernes más. El viernes mucho más, una jornada apasionante. Más corta de lo habitual del informativo. Seguro que sí. Venga, hasta luego, Pablo. Hoy han arrancado las fiestas de la Ascensión en Santiago de Compostela. El Festival Sona ha sido el encargado de dar el primer fogonazo. A estas horas ya han pasado por el escenario del multiusos Dosar el grupo santiagués Novedades Carmiña y los vigueses de Blows. Los platos fuertes de la noche van a comenzar en un par de horas. Joel López, Iván Ferreiro y Triángulo de Amor Bizarra. Nos marchamos, lo dicho, mañana la información vuelve a V Televisión, pero será ya en una edición un poquito más corta de lo habitual con motivo del Día de las Letras Galegas. Hasta el viernes.